Hoy lo que nos toca es neurotransmisores y vías. Y bueno, este tema, como les había anticipado ya varias semanas antes, es un tema que tiene importancia sobre todo desde un aspecto de relacionarse con varias otras áreas de de ciencias de la vida. Y como ya hemos visto durante estas semanas, la estructura, un poco del funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso en general. Este tema viene a encerrar o a cerrar, de hecho, cómo básicamente el cerebro interactúa con las otras partes o las otras estructuras que componen como tal al sistema. Obviamente el órgano central o principal es el cerebro y a partir de este se originan la mayor cantidad de respuestas o órdenes que van a generar respuestas. Para esto podríamos hablar que los neurotransmisores en sí podrían representar las bases moleculares de lo que sería la mente. ¿Por qué? Porque de hecho está íntimamente ligado con dos conceptos muy importantes que hemos visto durante estas semanas. Bueno, los conceptos son ah, ya. Los conceptos son mensajeros químicos, que es básicamente, podríamos decir, el concepto más inmediato de lo que sería un neurotransmisor. En simples palabras, son solamente mensajeros. Van a ser estructuras que van a estar encargadas de enviar una información determinada. Esto, dependiendo del tipo de información, vamos a encontrar diferentes tipos de neurotransmisores. Como ustedes han visto en ciencias de la vida, todo es química. Entonces, si tú entiendes en sí las bases o los fundamentos de la química, sobre todo hablando de lo que es orgánica, que es la química que estudia a los seres orgánicos. Entonces vamos a entender realmente cómo a partir de ello se puede generar este tipo de fenómenos o mecanismos en el cuerpo que se traducen en lo que hemos visto. Son órdenes que se originan en el cerebro, pero a partir de este también pueden ser que son a partir de estímulos que se obtienen o se perciben de nuestro entorno. El otro concepto es el de sinapsis. Entonces, hemos visto que existía la relación, ¿no?, de una neurona con otra neurona y en el momento en el que las dos compartían una interacción, una comunicación entre ellas o entre ambas, la única manera en la que podrían generar esta comunicación era con una interacción química, producto de la liberación de determinadas vesículas, que también estas vesículas se les llaman neurotransmisores, ¿no?, que son solamente hormonas, tienen una estructura más o menos simple, dependiendo mucho del tipo de neurotransmisor, también de la familia a la que pertenecen, de su naturaleza. Y a partir de ello, una vez que teníamos esta comunicación entre ambas, el neurotransmisor pasaba a la otra neurona, eh, llamémosla la neurona final o la efectora, la que tenía ese contacto de inervación con un órgano efector y este podría ser que pues el órgano efectúe esa respuesta que se estaba ordenando desde niveles superiores. Entonces, un poco hablando acerca de la importancia de, de este tema. Eh, bueno, vamos a un poquito explicar la parte de la relación que tienen con otras áreas. Ustedes ven aquí medicina, fisiología, psicología, clínica, cognitiva, economía, marketing, criminología y ética. Entonces vamos a tratar de desglosar un poquito todas estas y también vamos a ir adentrándonos eh, un poco más en torno a la rama que específicamente estudia esta área de la neurociencia, que en este caso sería la neurofarmacología. Entonces, vamos a empezar con la neuropsicología
y la psiquiatría. ¿Cuál es la importancia de entender estos temas en esos campos? Sobre todo podríamos enfocarlo desde un punto de vista en el que eh, los trastornos mentales, sí que se suceden en sí una persona, siempre van a tener una base biológica. ¿Sí? De alguna manera hay una raíz. Y a partir de esto, por ejemplo, la depresión, por un ejemplo, no solo se ve como un problema en sí de algo que intangible, ¿no? Como si fuese un problema de voluntad, digamos, sino como una falla en la eficiencia de trabajo o de comunicación o de funcionamiento que pueda tener, por ejemplo, la serotonina en este caso, o la otra hormona que también está ligada, que es la noradrenalina. Y esto tiene una implicancia en sí en las redes, en las vías que van a trascender durante todo el sistema que involucra como tal. Entonces, por eso es que de alguna manera es justamente importante. Ustedes igual han visto que, o tal vez conocen, ya sea por familiares o por conocimiento básico, de que igual hay personas que, bueno, determinados trastornos que igual necesitan el tratamiento y es a partir de la ingesta de fármacos. Y lamentablemente eso también toca un punto ético, porque si bien antes no se podía hacer nada con respecto a este tipo de, no sé, enfermedades que se originaban en las personas, y de hecho las personas era tan enigmático que no podíamos determinar las causas, ni siquiera generar tratamientos. Ahora que ya hemos sido capaces más de 20 años, 30 años de poder tratarlas en base a medicamentos, ingesta de medicamentos, el problema surge en que la mayoría de estos medicamentos pues son sintéticos y como les he dicho, si bien somos seres biológicos que tienen una alta implicancia química y que al final lo que estamos eh, absorbiendo es químicos, igual de alguna manera siempre van a tener un efecto colateral. Entonces esto va a provocar que, por ejemplo, el mayor efecto colateral que tiene la gran cantidad de fármacos es la adicción. Entonces es una adicción desmedida, es una necesidad eh, descontrolada que se genera en el individuo, pero que lamentablemente algunos que vamos a ver como son analgésicos, que son necesarios para determinados tratamientos, pero que a la vez también provocan a largo plazo, en constante ingesta, esa dependencia. Y con esto me quiero ir un poco a la farmacología y en sí la farmacología que tiene una relación también con las ciencias farmacéuticas, que no son lo mismo, ¿no? Eh, de hecho, las ciencias farmacéuticas es la rama que se encarga de poder producir este tipo de fármacos. Y la farmacología no es nada más que la ciencia que se encarga de poder entender los mecanismos en los cuales estos fármacos funcionan o se pueden desplegar o pueden interactuar en nuestro cuerpo. Entonces, ambas ciencias como tal tienen una relación muy cercana, pero son completamente diferentes y obviamente obedece también a la segregación o la separación, ¿no?, de diferentes profesionales. No, si bien algunos o ambos van a tener un conocimiento, eh, digamos, pequeño de ambos, pero no va a ser tan profundo como el de que realmente corresponde a cada uno. Bueno, con respecto a la ya medicina, hablando de lo que es, podríamos decir, a la fisiología y medicina, como tal el campo de la salud que se encarga sobre todo de los humanos. Ya hemos explicado, ¿sí? Esto sirve sobre todo para algunas enfermedades mentales que requieren esos tratamientos,
trastornos. Eh, Igual hay este tipo de enfermedades que no son meramente mentales, pero que igual se tratan como fármacos, ¿no? Con respecto a la psicología clínica y cognitiva, la importancia, por ejemplo, de entender estos dos conceptos importantes que hemos visto, como el aprendizaje, ¿no? La cognición o la memoria. Y en estos, los neurotransmisores como la acetilcolina o el glutamato tienen una implicancia grande eh, en la generación para el funcionamiento de estas vías. Sobre todo también estos neurotransmisores han demostrado que son importantes a la hora de hablar de plasticidad, ¿no? Entonces es importante y está de hecho implícito en estos dos grandes conceptos. Si vamos un poco más fuera de lo que es la salud y tocamos lo que es economía y marketing. De la misma manera, estos neurotransmisores se ven involucrados. De los más importantes y de los que también más se estudia son la dopamina, los famosos circuitos dopaminérgicos que se encargan de lo que es la recompensa, o la serotonina, que también ayuda de alguna manera a controlar impulsos. Entonces, eh, si bien no son como digo ramas que están allegadas a la salud, pero sí tiene una implicancia, digamos, eh, comercial para poder generar, justamente entender el cerebro desde una parte química y poder sacarle ese provecho. En la economía igual, la economía hemos visto que es básicamente el estudio del comportamiento de las personas en relación al dinero. Entonces igual existen este tipo de neurotransmisores que son importantes. Y bueno, la criminología y ética, de la misma manera, ¿no? Podríamos hablar también cómo la serotonina, por ejemplo, modula, eh, es encargada en parte de modular la agresión, los impulsos. Lo mismo con la dopamina también puede modular lo que es los episodios de riesgo que podamos atravesar. Entonces, a la par con la ética se plantean preguntas como eh, la responsabilidad, el juicio, ¿no? Que uno tiene que tener a la hora de poder usar esto, ¿no? Si se lo hace para bien o para mal, ¿no? Al final, creo que eso está en debate, va a seguir en debate, es muy controversial. Mm, no hay una manera en la que no, como humanos, digamos, no podamos sacar provecho de lo que aprendemos o de lo que vamos descubriendo cada vez. Eso tal vez lo voy a dejar para la siguiente semana, para cerrar. Entonces, eso sería con respecto a la introducción.